Buenas noches. Yo les voy a decir qué es el deber jurídico y el deber moral. Esta materia es de derecho civil y la clasificación de las obligaciones. Por una parte, es necesario distinguir entre el deber jurídico creado por la norma jurídica y el deber moral de cumplir y lo que mandan las normas. El derecho vigente son deberes distintos, aunque se den superpuestos y como coincidentes. El deber jurídico se funda única y exclusivamente en la existencia. Tienen una norma de derecho positivo que lo impone en una entidad perteneciente estrictamente al mundo de lo jurídico. Aparte de esto, los hombres tienen la obligación moral y también la obligación de decoro, de cumplir lo que ordenan las normas del derecho positivo. Pero este es un deber moral cuyo contenido viene en el derecho y no es el deber jurídico específico creado por la norma jurídica. El deber moral, el deber moral de cumplir lo ordenado en las normas jurídicas tiene como contenido esas normas, pero no se funda en ellas, sino se basa en valores morales. En cambio, el deber jurídico propiamente tal es una situación que se apoya en la norma jurídica. Y por otra parte, por razones morales, exista el deber moral de ajustar la conducta a lo perpetuado en el derecho. Si toda norma determina deberes y si hemos reconocido que existen normas jurídicas. Y además está claro que distinguimos también entre el deber propiamente jurídico y el deber moral de cumplir el derecho positivo. Este último, es decir, el deber moral de acomodar la conducta a los preceptos jurídicos vigentes, suscita la cuestión del cual es un fundamento ético de esa obligación de someterse al derecho y, en definitiva, este problema implica el de la justificación de que haya derecho, es decir, el rechazo de las doctrinas anarquistas por el tema que aquí vemos, el de la justificación del derecho, el de por qué sus normas obligan también moralmente, sino que la cuestión planteada es relativa, sea un concepto formal del deber jurídico. Eso es lo que yo les puedo dar, la diferencia entre deber jurídico y deber moral. Y ahora les voy a dar la clasificación de las obligaciones. En la época romana se decía que atendiendo a los sujetos eran ambulatorias, parciarias, mancomunadas o a porrata, correales o solidarias, y otras atendiendo al objeto, que se dividen en tres: divisibles e indivisibles, genéricas, específicas, alternativas y facultativas. Otra de ellas es atendiendo al derecho del cual provienen, que es el derecho civil, son civiles honorarias. Otra de sus clasificaciones es atendiendo a su eficacia procesal, que se dividen en dos: obligaciones civiles y obligaciones naturales. Eso es lo que yo les puedo aportar de lo que son la clasificación de las obligaciones. Un ejemplo, digamos, en las ambulatorias se daban en los siguientes casos: la obligación de pagar los daños causados por un animal, un esclavo o un hijo.
a cargo de quien sea el dominus cuando el perjudicado ejerza la acción correspondiente, y la obligación que tiene el propietario en enfiteuta o el superficiario de pagar los impuestos vencidos, aun cuando la falta del pago se deba a otras personas, es decir, aquellas que con anterioridad tuvieran tales títulos. Otro de ellos, las obligaciones de restituir lo adquirido con violencia, que corresponde a cualquiera que haya obtenido un provecho o que tenga la cosa en su poder. Otra, la obligación de reparar el muro a cargo de quien era dueño del inmueble, sirviente en el momento de ser pérdida la reparación. Eso es lo que yo les puedo aportar de lo que yo entendí en la cuestión de las clasificaciones de las obligaciones.